El mundo ha llegado a su fin. Su vida, una vez próspera, ha llegado a un final repentino y doloroso. Lo masacramos sin piedad, con la esperanza de satisfacer la interminable necesidad de un Dios conocido como hombre, con poco éxito. No es mucho lo que ha sobrevivido al ataque, y lo que aún queda ha abandonado el título de pueblo. Ya no deseamos que se nos asocie con una época o una criatura que se caracteriza únicamente por la muerte y la destrucción. La caída del hombre había comenzado con el proceso de deicidio que duró siglos, un abandono lento y metódico de todo lo que alguna vez fue sagrado dejó vacíos los bosquecillos, los templos y los cielos. Una especie de simios había apagado las llamas divinas una por una. Al principio dejaron una sola brasa para arder e iluminar lastimosamente un pedazo de cielo. Se aferró tan fuerte como pudo durante milenios, pero eventualmente incluso apagaron esta brasa. La muerte espiritual siempre precede a la ruina física. El destino de la humanidad no fue diferente. Una vez que los hijos del hombre abandonaron y olvidaron a todos sus dioses, enfermaron con el vacío innato que se pudrió en sus núcleos en la ausencia total de espiritualidad o propósito general de vida. Con el vacío vinieron los intentos de curar la plaga de la desesperación que ha afectado a la humanidad, pero los corruptos y codiciosos manipularon a las masas, haciéndoles creer que solo hay una manera de escapar de las garras del vacío interno: la adoración a uno mismo. El ego debía ser exaltado, enaltecido y santificado. El hombre ha ascendido al trono del universo. Todo, desde las estrellas hasta la tierra debajo de las plantas de los pies, existe para servir a un Dios, y solo a un Dios, la raza adamita del planeta Tierra. Ninguna riqueza material podría satisfacer verdaderamente las necesidades del alma, y no importa cuánta riqueza pudiera poseer un hombre, nunca se sentiría satisfecho a menos que tuviera un propósito, y sin un Dios de ningún tipo, no quedaba ninguno. Los codiciosos y corruptos pronto se convirtieron en ricos y poderosos. Los pobres siguieron siendo pobres. Su desesperación no hizo más que empeorar con el tiempo. Como corresponde a la naturaleza pecaminosa de la bestia, los ricos y poderosos simplemente instruyeron a los hoi polloi a seguir enfatizando su yo interior, adorar una concha, sentirse en paz con la herida abierta en el corazón. No hay tranquilidad cuando uno está enfermo o herido, y por eso el mundo ha consumido más para saciar su lujuria por algo que ya ni siquiera podía comprender. El mundo se había consumido sin pensar, se llevó de todo, desde los pantanos hasta las estrellas. Violó la tierra hasta que no quedó nada que tomar, y aún tomó más. La madre naturaleza finalmente se había hartado de la plaga parásita que lentamente la dejaba seca. Su retribución fue rápida e implacable. Los cataclismos arrasaron continentes enteros. Hubo incendios forestales, sequías, terremotos, inundaciones y tormentas eléctricas que afectaron a países enteros. La persona promedio no se dio cuenta, y bajo el mando inmutable de los pocos privilegiados, las legiones continuaron saqueando la tierra, incluso después de que les escupiera fuego desde su núcleo. Nada podía impedir que las masas hambrientas hundieran sus dientes y garras en lo que quisieran, lo que fuera suyo por derecho de nacimiento. Tomaron y tomaron y tomaron, hasta que el mundo cayó enfermo de hambruna, uno como nunca antes visto. Cuando los muchos se dieron cuenta de que estaban a punto de morir de hambre, los pocos ya se habían ido. Escondidos como ratas en sus búnkeres del fin del mundo, se habían preparado para este momento exacto. Lo anhelaban. Fue su orquestación. La hambruna trajo guerras, guerras crueles e interminables por los escasos recursos que ni una sola nación, ni ninguna tierra pudo asegurar durante más de un abrir y cerrar de ojos antes de verse obligada a participar en otro conflicto. Los adinerados hombres rata comandaban estas guerras desde una distancia segura. Quizás su objetivo era eliminar a los de su especie. Quizás simplemente les divirtió la matanza. Después de todo, no eran más que alimañas envueltas en metales brillantes.
Ningún bien podría haber surgido de tales criaturas, solo maldad pura y desenfrenada. La realidad de la guerra es que no hay ganadores, solo perdedores. Cuanto más se prolonga una guerra, más se convierte en un terreno fértil para los otros jinetes de la fatalidad. Los seres humanos, debilitados por la hambruna generalizada y el estrés interminable de la guerra y la muerte, se volvieron susceptibles a las enfermedades. Lisa, la peste, la tuberculosis, el ébola, la gran gripe, el ántrax, la viruela, la malaria, la coli devoradora de cerebros y muchas más se habían extendido entre ellos como un reguero de pólvora. Cosechar vidas humanas como un fruto esperando la cosecha. Lo peor de todo fue la manticora gula, la enfermedad del devorador de hombres, una condición que había afligido a la especie humana con una terrible lujuria por la carne humana, completamente incurable y absolutamente imparable. Se propagó por el aire, infectando nuestros cuerpos a través de la respiración y apoderándose de muchos huéspedes desprevenidos. Quemó vivos a algunos en ataques de fiebre implacable, mientras convertía a otros en algo que ya no era humano. Los que ardieron fueron los afortunados. La locura de esta condición diabólica obligó a quienes sobrevivieron a la fiebre inicial a consumir carne para saciar su hambre, pero ni siquiera eso salvaría a muchos de ellos de una muerte segura. Muchos de los afectados simplemente se consumieron, sin importar cuántos humanos hayan consumido, mientras que otros sobrevivieron, obligado a vivir con las cicatrices de ser un devorador de hombres. Un monstruo marcado para siempre por el tejido cicatricial de graves heridas de hambre. La pesadilla de Manticora fue tan severa que obligó a todas las tierras y naciones a unirse para enfrentar la nueva amenaza compartida de demonios rabiosos que intentaban consumir a cada hombre, mujer y niño con el que se topaban sin tener en cuenta su lealtad o parentesco. La brutalidad del siguiente derramamiento de sangre fue incomparable. El número de muertos ascendió a miles de millones, dejando el hedor a muerte flotando en el aire durante meses y meses. Los ríos corrían rojos de sangre y cadáveres en descomposición, que servían de alimento a los perros hambrientos, y los buitres llenaban los campos. La gran guerra contra los devoradores de hombres no perdonó ni una sola alma en toda la faz del planeta. Todos se vieron afectados, ya sea por conocer a alguien involucrado, perder a alguien o estar involucrado directamente en el conflicto. A pesar del mayor esfuerzo de la humanidad para eliminar la enfermedad, no pudo lograr el objetivo. No importa cuántos devoradores de hombres los humanos exterminaron o contuvieron, la plaga se extendió una y otra vez hasta que simplemente desapareció sin dejar rastro. Terminó por sí solo, dejando al mundo dividido entre los no infectados y aquellos a quienes la enfermedad ha marcado para siempre, con una marca más infame que la de Caín. La Madre Tierra había reducido el viejo mundo a cenizas, y de esas cenizas parecía que surgiría uno nuevo. Uno liderado por los hombres y mujeres que sirvieron a los de su especie en su momento más oscuro, como líderes y héroes. Los líderes de este nuevo mundo ordenaron rodear a todos los devoradores de hombres restantes y se reunieron para decidir su destino. Después de una larga deliberación, su decisión colectiva fue la de los crímenes cometidos contra la humanidad por aquellos que estaban lúcidos. Todos estaban listos para ser ejecutados. La abrumadora mayoría de los devoradores de hombres no se opuso a tal destino, considerando la gran vergüenza y el dolor que sintieron una vez que sus mentes ya no estaban nubladas por sus viles apetitos. Sentían como si hubieran perdido su derecho a la vida después de tantas vidas innecesarias, o eso cuentan las leyendas. Desafortunadamente, antes de que los nuevos líderes mundiales pudieran ejecutar su sentencia, los hombres rata envueltos en oro y diamantes salieron de sus madrigueras, proclamando que el mundo todavía era suyo. Los infrahumanos y autoproclamados amos del viejo mundo hablaron con voz singular contra la sentencia colectiva de los devoradores de hombres. Genocidio. Ellos lloraron. Reuniendo a las masas detrás de ellos, buscaron lo que llamaron verdadera justicia para lo que ya no era humano,
bajo el códice inexistente de la humanidad. Sin embargo, su estrategia fracasó, y lo único que su veneno serpentino no hizo más que inflamar viejas pasiones entre los hombres una vez más. La guerra estalló de nuevo. Esta vez no había límite a lo permitido. Fue la guerra de todas las guerras, la guerra para acabar verdaderamente con todas las demás. La guerra para acabar con todo. Esta vez, los hombres rata no pudieron escapar a sus ciudades subterráneas. Las masas furiosas cuya ira ellos mismos incitaron, los atraparon en la superficie, en medio de los campos de exterminio, víctimas de su propio éxito, prisioneros en una jaula dorada que ellos mismos habían construido. La guerra civil siempre fue el tipo de guerra más sangriento, y los globalistas de antaño pensaban que al unir al mundo bajo una sola bandera, los humanos dejarían de luchar entre especies. Los globalistas de antaño no consideraron el carácter suicida de esta raza. Una guerra civil era un asunto espantoso, y sin embargo, estas personas luchaban por lograr evoluciones violentas, hasta que llegó una y no se los encontró por ningún lado. Una guerra civil que abarcara todo el mundo fue la guerra más sangrienta imaginable, como era de esperar. Cuando comenzó la guerra, había casi 2.000 millones de seres humanos vivos. Después del primer año, quedaba menos de una cuarta parte. Asesinato en masa a una escala industrial y sin precedentes. Los muertos superaban en número a los vivos cada día que pasaba. Un nivel atroz de brutalidad que solo se encuentra en las representaciones más gráficas de la abismal violencia demoníaca que se extendió por todo el mundo. Los vapores de neurotoxinas mortales, incendios químicos y municiones de vacío envenenaron el aire. Un sacrificio necesario a las grandes ráfagas infernales del ineludible fuego del infierno que mutilaron y marcaron la faz de la tierra. Las zonas urbanas se convierten en fosas comunes destinadas a contener criaturas apenas humanoides quemadas en pedazos. Lo que quedaba de la especie del hombre inteligente tuvo que enfrentarse a un evento de extinción autoimpuesto que se estaba desarrollando rápidamente. Las imágenes históricas de viejas guerras olvidadas resultaron pálidas en comparación con la matanza que la abominación adamita había desatado contra los de su propia especie hace apenas 2 décadas. Cuanto más avanzaban hacia las fauces del olvido, peor se volvía su inhumanidad. Con la disminución de las cifras, llegó una escalada del poder de fuego. Acompañando el apretón de la muerte, vino la desesperación enloquecedora. Lo que una vez llamamos humanidad ya estaba al borde de la aniquilación cuando un loco, olvidado por los anales de la historia, tomó la brillante decisión de incendiar los cielos con una lluvia de fuego nuclear. Los demás hicieron lo mismo, condenándose sin pensar a una muerte lenta y agonizante. Todavía recuerdo esa noche. Lo recuerdo tan claro como el día. Tomó la semejanza de uno. Estaba contemplando las estrellas cuando el primer destello de fuego iluminó un trozo del cielo nocturno. Mientras admiraba el repentino estallido de luz, apareció otro orbe infernal seguido de otro, y otro hasta que todo el cielo nocturno brilló con un mar de soles en miniatura brillantes que se transforman lentamente en efigies fúngicas del hombre. En ese momento, todo lo que pude hacer fue reír, porque sabía lo que vendría. No puedo decir que haya previsto este futuro en absoluto. Todavía sabía lo que había sucedido. El resto de nosotros habíamos dirigido la nave hacia la superficie del Sol en un esfuerzo autodestructivo por arrastrarlo todo con nosotros al infierno por puro despecho. Un holocausto nuclear se ha desarrollado ante mis ojos y todo lo que pude hacer fue reírme de la ironía de mi situación. Estar tan lejos de cualquier centro de población durante tanto tiempo significaba que tenía las mismas probabilidades de sucumbir al cataclismo que de sobrevivir, gracias a mi experiencia en estas condiciones inhóspitas. Hacía tiempo que no me reía como lo hice esa noche. Ya no hay mucho de qué reírse. Dormí bien esa noche. Cuando me desperté al día siguiente, estaba seguro de que todavía era de noche, pero rápidamente me di cuenta de que ya era más del mediodía. La tormenta nuclear había oscurecido los cielos y sumido la faz de la Tierra en un invierno perpetuo.
Durante las últimas 2 décadas ha habido un invierno. Toda materia viva sufre, pero la vida siempre encuentra un camino. Eventualmente se adaptará incluso a estas condiciones aparentemente insoportables. Rara vez encuentro a otras personas como yo aquí. El mundo ha muerto y con él el parásito humano. Lo que queda ahora ya no es humano. Seguimos pareciendo iguales, en general, pero somos diferentes. Somos fantasmas, un remanente maldito de una época bastante sombría en la historia de este planeta que abarca miles de millones de años. Este planeta ha vuelto a hacerse grande, se viaja a pie o a caballo, y los mejores caballos son los más pequeños. La última vez que vi a otro superviviente fue cuando uno de los hombres rata apareció en mi puerta, exigiendo comida y refugio porque es hijo de unas alimañas cuyo nombre no pude oír. Le di lo que estaba buscando, su muerte prematura. Para alguien que parecía no haber visto comida o una ducha en unos 3 siglos, el parásito hizo mucho ruido sobre su pedigrí, hasta que le rompí la espinilla en pedazos, claro está. Después de eso estuvo llorando y gimiendo mucho hasta que se lo llevó el frío. Las temperaturas heladas aseguraron que sufriera mientras su cuerpo expiraba lentamente debido a la exposición a los elementos, asegurándose de que desangrarse no fuera una opción. Fue un final deliberado y metódico para algo que no merecía los regalos que la vida le había dado. Pasé ese día observando cómo sucumbía lentamente. Al principio fue descarado e intentó amenazarme con la perspectiva de vengarse a través del dolor. Incluso intentó alegarse arrastrándose, pero se dio cuenta de que no llegaría muy lejos. Después de un tiempo, se dio cuenta de que no podía hacer mucho sin mi ayuda y se disculpó un poco más, antes de finalmente arrastrarse a mis pies cuando se dio cuenta de que este anciano dejaría que terminara como sacrificio al Rey Invierno. Admito esto. Si me hubiera quedado algo de compasión cuando él apareció en mi puerta, le volaría los sesos cuando el delirio se apoderara de él. Si hubiera conocido a este hombre 25 años antes, estaría muerto una vez que comenzara a decir tonterías sin sentido. En el momento en que su mente en decadencia obligara a su boca a revelar las atrocidades que había cometido antes de la guerra, con el regocijo de un borracho, nada menos convertiría su cráneo en una pasta. Todo el robo, la violación y el asesinato que había cometido, y todas las vidas que arruinó, merecía castigo. A mí, sin embargo, ya no me quedaba ningún deseo de venganza o justicia. Estas cosas ya no importan en mi mundo. Vivo sin ataduras, disfrutando de lo que la vida puede ofrecerme y dando la bienvenida a la muerte una vez que llega. No quedan emociones fuertes, ni ningún tipo de simpatía, en esta sombra de un espíritu inmundo que una vez se vio obligado a consumir la carne de los recién muertos para evitar devorar a los vivos. Cuando vino la mantícora, también me afligió a mí y a toda mi familia, mi esposa, Ana, y nuestras 3 hijas, Sophie, Zoe y Ofelia. Todos ardían con la fiebre, pero yo sobreviví a las llamas y me convertí en un devorador de hombres, aunque me negué a comer a los vivos y me obligué a consumir a los recién fallecidos. No fui el único demonio que se negó a darse un festín con aquellos que todavía tenían una oportunidad de vivir. Éramos bastantes los que patrullábamos los hospitales, morgues y cementerios. Al principio fue vil. Al principio, la profanación de tumbas era más que aborrecible, pero hicimos lo que pensábamos que debíamos hacer. Dicho esto, comer cadáveres no está exento de riesgos y sé que lo comí sin tener en cuenta mi seguridad. Tal vez fue un intento de reunirme con mi familia. Ya no lo recuerdo. Tal vez estaba tratando de contagiarme de algo más, de morir de una especie de enfermedad horrible por sobrevivir a la mantícora. Solía tener pesadillas en las que experimentaba repetidamente la muerte de mis hijas. Los observaba impotente, gemir de dolor mientras sus cuerpos sufrían espasmos y sus órganos hervían en su piel. Mi mente me obligó a soportar verlos entrar y salir de la conciencia, rogando ayuda y luego muerte. Estas pesadillas me mantendrían despierto durante días, incluso si lo que realmente sucedió
Su enfermedad y muertes posteriores fueron mucho más pacíficas de lo que mi mente quería que recordara. La culpa de sobrevivir a mi familia me ha perseguido durante décadas. Ya no está allí. No tengo pesadillas. No siento nostalgia por las fotos antiguas. Los recuerdos siguen ahí, pero ya no tienen ningún peso. Quizás sea un efecto de mi prolongado aislamiento. O tal vez ya no soy realmente humano.